que esté con nosotros en esta hermosa mañana, bien linda del Señor. Sé que tenemos mucha gente de vacaciones, mucha gente fuera, pero sí quería decirle, al final van a dar anuncios, pero quiero recordarle la semana que viene, que es el 29 de julio, ¿verdad que sí? ¿Domingo? ¿Sí o no? Ok. Tenemos un pasadía familiar, vamos a venir aquí, vamos a tener nuestro tiempo, vengan maones, vengan teacher, por favor, yo voy a venir en maones y teacher también, no se preocupe. Y venga listo con un bolsito, ¿verdad? Con todas las cositas, allí hay piscina, hay sitios para jugar, para los niños, todo bien chévere. Vamos a salir de aquí y vamos a ir a lo que llaman la finca en el sector Jayuya, la 129. Va a haber juegos, casas de brinco, piscinas, muchas sorpresas, va a haber música, va a haber popcorn, tenemos el almuerzo y tenemos las taquillas del almuerzo, $5. Las taquillas son para poder cubrir el costo de la comida, pero fuera de eso la iglesia está cubriendo todo lo demás, todo lo demás, ¿ok? Y es para que pasemos una tarde juntos, así que usted venga listo, preparado a salir de aquí, a almorzar allá y a estar el día entero allí. Vamos a tener la piscina, va a haber ¿cómo es? Un guardia de esto, ¿cómo es? Un salvavidas, sí, un salvavidas, un guardián. Salvavidas para todos ustedes que no saben nadar, un guardia del agua. Acabo de cambiarle el nombre a la cosa esa. Okay. Sí. Entonces lo otro es que los juveniles, vamos a comenzar otra vez, hoy los juveniles pueden salir, todos los que estén acá, muchachos de 12 a 15 años, salgan por ahí, de 12 a 15 años vamos a recomenzar nuestro tiempo juntos los domingos. Empezamos hoy en el trailer, van para allá y ya en agosto, recuerden, en agosto recomenzamos todas las actividades de la iglesia. Los viernes comenzamos nuevamente la escuela de palabra, juveniles los viernes y los domingos los niños comienzan otra vez sus clases bíblicas y las casas de oración comienzan a reunirse. Así que tan pronto entre agosto comenzamos con todo el proceso. Así que la semana que viene es el cierre del verano para nosotros. En agosto vamos a tener un back to school para los niños y los juveniles, pero para nosotros en conjunto pues vamos a tener la actividad. ¿Bien? Sí, ya lo dije. No son los juveniles. Son todos los que se reúnen los viernes. De 12 a 18. ¿Y por qué yo dije 12 a 15? Pues salen de 12 a 18. Todos pueden salir por ahí. Y si sale uno mayorcito, lo cierran, le cierran la puerta. Que no se engañe. Bien, estamos ahí, ¿verdad? Mi esposa y mi niña están fuera de Puerto Rico en viaje con su familia en Estados Unidos. Así que le pido las excusas para Lili y Katia, pero estamos bien. Cierre sus ojitos, vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros este rato y nos dé su palabra. Hemos adorado a Dios cuando cantamos, hemos adorado cuando oramos, hemos adorado cuando leemos la palabra y adoramos a Dios cuando escuchamos su palabra. Porque estamos diciendo que esto es importante y es necesario. ¿Me entendió? Usted sabe cuando usted está hablando con alguien y la persona se pone a leer el teléfono, ¿verdad? ¿Lo ha visto? ¿Qué usted le da ganas de hacer? Que me mire a mí, respétame, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Porque es un respeto, es una honra que si yo estoy diciendo algo, tú me des tu atención. Cuando estamos escuchando la predicación, estamos adorando a Dios con honra. Si usted deja que su mente desvaríe, porque se le hace difícil seguir un pensamiento, pues traiga la mente de vuelta, porque es necesario. Dios decidió y diseñó que es la predicación de la palabra la que cambia el corazón. Y si tú haces shutdown, si tú apagas tu mente cuando estamos predicando, tú estás evitando que el Señor transforme tu alma. ¿Alguien está conmigo? ¿Está ahí? ¿Ok? Así que es parte de tu adoración. Yo sé que es un poco difícil seguir a una persona mientras habla, y menos a su pastor que habla por 1 hora y no respeta. Pero ¿saben qué? No me importa. Así que usted me va a escuchar la horita entera y si ve de momento que su mente se quiere ir, usted se para, da vueltas por ahí, corre, vuelve y se sienta, traiga café, traiga lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, pero escuche la palabra, porque la palabra es vida a tus huesos. ¿Ok? Y es parte de nuestra adoración. No terminamos de adorar hasta el final. Estamos en todo momento adorando a Cristo. Sí, Señor, te damos gracias por la mañana hermosa que nos diste para estar delante de tu presencia con tanta gente bella que ha decidido estar delante de ti para adorar tu nombre. Qué día hermoso y especial estar con los hermanos en la fe.
Bendiciendo tu nombre, te rogamos que tu palabra sea abierta para nosotros, que tu misericordia sea derramada sobre nosotros y tu presencia nos cubra. Dios de poder y de autoridad, que aprendamos algo de tu palabra. Y si hay alguien en este lugar que no te conoce, te pueda conocer hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos hablando de evangelizar la iglesia, ¿se acuerdan? De cómo Pablo, en el capítulo 13 de Hechos, estamos corriendo por Hechos secuencialmente, y cómo Pablo en el capítulo 13 tuvo que ir a predicar a una sinagoga de gente que conocía de Dios. Escúcheme bien, gente que conocía de Dios pero tenía una mezcla, así que necesitaban ser evangelizados con el evangelio de Cristo, valga la redundancia. Y yo les dije que esa es nuestra condición en este tiempo. La iglesia moderna evangélica necesita ser reevangelizada porque hay una mezcla bien difícil de cosas que no son el evangelio y que lo que hacen es que nos detienen en nuestro caminar y no nos permiten crecer y madurar para poder trabajar las cosas de la vida. Eso fue lo que la semana pasada hablamos. Le dije que parte de la situación tenía que ver con el cambio radical de la sociedad dándole la espalda a Dios. Una de las cosas que le conté fue que en los años 60 llegó la invasión británica a Estados Unidos. Todavía hay videos por ahí, usted los puede ver. Cuando los Beatles llegan a Estados Unidos, la invasión británica no fue una guerra, fue que nos invadieron con rock and roll. Era sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Toda la vida nueva, la filosofía nueva de vida de los años 60 que vino a definir el mundo donde tú y yo vivimos hoy. ¿Bien? De los 4 Beatles, George Harrison era el guitarrista principal. Un muchacho muy serio, muy recatado. Él era el guitarrista principal del grupo. Él fue criado igual que Paul McCartney. Ellos dos fueron criados en Liverpool, que es de donde salen los Beatles. Ellos salen de Liverpool y es una comunidad católica bien cerrada, bien fuerte, ¿no? Estricta. Entonces ellos, este hombre que sale de esa crianza católica, vino a convertirse después de los Beatles en un evangelista del hinduismo. Escuche bien. Una entrevista que tuvo luego de visitar la India, Harrison dijo, la diferencia acá es que la religión está en cada segundo y cada minuto de sus vidas. Entró a India, fue allá y vio cómo toda la vida de la gente giraba en torno a su religión. Bien. Un artículo de la revista National Catholic Reporter, el Reporte Nacional Católico, escribe, Harrison muere en el 2001 y luego de esa muerte se dice la revista, dice, Harrison había buscado conocimiento espiritual más profundo, o sea, era un buscador, necesitaba algo, él sabía que lo que estaba haciendo no lo llenaba, un conocimiento espiritual más profundo. Primero lo buscó en la marihuana, en Puerto Rico ahora volvimos, estaban buscando algo espiritual acá. Luego en el LSD, entonces hay un quote de él cuando habla del LSD. ¿Usted sabe lo que es el LSD, verdad? Eso no es anfetamina, no es lo mismo, es otra cosa. Okay. Es ácido, lo que llamaban ácido. Sí, eso, dice, lo hacía sentir uno con el cosmos, no, si le estaban friendo el cerebro. Dice, lo hacía sentir uno con el cosmos, era fantástico, me llené de amor por todo y por todos. Pero él mismo termina diciendo, pero el LSD no es la respuesta. En el 1968, Harrison lleva a los Beatles y a muchas celebridades amigas, las celebridades más fuertes eran los británicos en ese tiempo, a un peregrinaje a una ciudad que se llamaba Rishikesh, en India. Y ahí estudian meditación trascendental, lo que hoy es el yoga en Puerto Rico y en Estados Unidos en todos lados. ¿Okay? Y hoy le conseguí el nombre del tipo, fue bien famoso. El Maharishi Mahesh Yogi. Y no es Yogi de Bear, ¿ok? No es Yogi de Bear. Maharishi Mahesh, él fue bien famoso. Él desarrolla la técnica de yoga que se usa hoy en el mundo, la más popular de todas. Esa sentarte en la forma de la hoja de loto y Yo quisiera que usted viera la meditación trascendental hoy en día. Es parte del currículo de educación en las escuelas de Estados Unidos y en muchas escuelas de este país. Eso es religioso, eso no es una terapia psicológica, eso es religioso. Es pagano,
Hay que tener mucho cuidado. Eso fue lo que le hablé la semana pasada, no puedo volver con eso. Unos pocos años después, John Lennon, que usted conoce que era otro de los famosos Beatles, él escribe la canción Imagine. ¿Alguien ha escuchado? Una canción preciosa. Na, 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 na. Yo la canto horrible. Na, 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 na. En las últimas Olimpiadas en London, esa la cantaron a lo último, y usted ve todo el mundo con las luces, todo el mundo, Imagine, Imagine es una oda al ateísmo. Imagine es una oda, una glorificación del ateísmo. Imagine es una de las canciones más famosas que existen en el mundo. Está catalogada una de las 100 canciones más famosas en la historia. La han regrabado multitud de artistas, ¿ok? Así que yo quiero que usted entienda que los Beatles, usted tiene jóvenes criados en ambientes cristianos tradicionales que le dan la espalda a Dios y se van a buscar el llenar sus corazones y claro, van por dos caminos diversos. Harrison se va por el camino de la espiritualidad y Lennon por el ateísmo. Y ambos arroparon el mundo con esto. Por eso estamos donde estamos, ¿ok? El mundo está dividido entre gente que no cree en Dios totalmente, el ateísmo, que el ateísmo tuvo un avivamiento bien fuerte en esta última década con libros de Sam y Richard Dawkins y Sam Storms, no. Nada, son 3 o 4 grandes libros que reavivaron el ateísmo en las escuelas y en las universidades. Lo que ocurre en las universidades y en la élite intelectual con el tiempo va bajando. Hoy en día, mi hija está en un colegio evangélico y mi hija me dice que más del 50% de los muchachos están fuertemente trabajando con el ateísmo. ¿Okay? Las preguntas son bien fuertes porque esta gente, estos libros que escribe Richard Dawkins, Sam, y no me acuerdo el apellido de la hora, y otros más, uno de ellos se llama The God Delusion o el engaño del Dios. Traen todas las preguntas normales de los ateos, como John Lennon hizo una canción tan linda y eso corrió muy bien. Ustedes tenemos la mitad de nuestra población que ahora mismo entiende que Dios no existe y que la religión es una mentira. Entonces, por el otro lado, tienes el resto de la población que está activamente buscando llenar una necesidad espiritual, o sea, que creen que hay algo trascendental, algo fuera de este mundo material. El ateo solamente cree que lo que hay es esto, mundo material, y que cuando se muera se va a hacer pedacitos. Pero entonces está el espiritualista que cree que hay un mundo espiritual, pero quieren entrar ahí no a través del Evangelio de Jesucristo, a través de cualquier otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo. Tú tienes un mundo occidental, el mundo occidental es lo que es Estados Unidos, Canadá, toda nuestra América, toda la parte de Europa, que amaban al Señor, amaban la ley de Dios y de momento le dieron la espalda y ahora quieren cualquier cosa que le vendas excepto a Cristo. Y a ese mundo post-cristiano, por eso lo llamamos post-cristiano, después de ser cristiano, que no conoce ya, ni entiende, ni le interesa el mensaje bíblico, lo consideran dogmático. Tú me vas a dar una serie de doctrinas, yo no quiero. Hermano, dogma y doctrina no tiene que ver con lo que nosotros, los que vienen de la edad pentecostal, que no te pintes o no te cortes el pelo, eso no tiene nada que ver. Cuando hablamos de doctrina es quién es Dios, qué es el mundo, quién es el diablo, qué es esto. Lo que la Biblia enseña de la realidad cósmica del mundo. Entonces, ellos no quieren que le diga las cosas como son, no me interesa, no quiero dogmas, eres un intolerante, el que no piensa como tú no lo quieres, eso no es cierto, Y nos llaman ignorantes totalmente. Pero resulta que esa es la sociedad a la cual nosotros tenemos que evangelizar. Y tenemos que bregar primero con nosotros, porque nosotros tenemos que aprender doctrina, y nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe de lo que el ateo dice. Y para eso hay que entrar a las preguntas profundas de los filósofos y de los ateos. Y tenemos que hablar con nuestras propias dudas y tenemos que corregir nuestras dudas porque hay un mundo afuera que nos tacha de ignorantes, que no sabemos en lo que creemos o que nos estamos dejando llevar por lo que nos dicen y para robarnos los chavos. ¿Okay? Y mientras la iglesia no está preparada para bregar con ese mundo va a seguir ganando ventaja.
Yo quiero que usted entienda que los jóvenes que están creciendo ahora y una gran parte de la población aquí y fuera de aquí no se criaron como usted se crió, creyendo en la Biblia. Para ellos, la idea de que Dios existe, de la creación, eso no está en su cabeza. Yo hace un tiempo escuché un testimonio, estaba hablando Ravi Zacharias. Ravi es un apologeta, y la palabra apologeta o apología significa defensa del Evangelio. Él ha dedicado su vida intelectual a defender el Evangelio. Lo invitan en una ocasión a Rusia, cuando había caído ya Rusia se había roto en pedazos, entonces lo invitan allí. Y él va para allá a hablar, dice, estoy toda una hora hablando de estas cuestiones, estos principios filosóficos, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, bla, bla, bla. Y está hablando de Dios y Dios esto y Dios lo otro. Y dice que cuando acaba la charla se levanta un general, porque estaba hablándole a un grupo de militares de alto rango en el gobierno, y se levanta un militar molesto, con una cara molesta, y le dice, yo quiero que usted me entienda, lleva una hora hablando y no entiendo nada. ¿Qué es eso de Dios? ¿De qué usted está hablando? Claro, es un caso extremo porque sabemos que la Unión Soviética por más de un siglo ha estado endilgándole el ateísmo a su gente, así que la gente no tiene el concepto siquiera. Nosotros se supone que somos una nación cristiana, y al decir que somos cristianos es que nacemos y todo el mundo más o menos cree que Dios existe, que Dios creó, que usted se muere y va al cielo con su perro y todo ese tipo de cosas. Un más o menos, por lo menos usted tiene una pequeña concepción. Yo quiero que usted entienda que en menos de 10 o 20 años los adultos de nuestra sociedad no van a saber eso. Y la iglesia tiene que hablarle a esa gente que ya no tiene una concepción bíblica de Dios. ¿Okay? Eso es bien importante que lo entendamos. Ahora mismo en Occidente, cuando hablamos de Occidente, vuelvo y le digo, Europa y lo que Europa pudo dominar, que fue todas las Américas. Eso es lo que le llaman Occidente. Por 2000 años Occidente ha sido la mayor fuerza en el mundo, y Occidente se cristianizó después del tercer siglo de esta era cristiana, por eso se llama la era cristiana. Así que por mínimo 17 siglos, Occidente, toda Europa y toda América vino a ser enseñada en los principios bíblicos. Eso se acabó, o se está acabando. Bien, ahora mismo Estados Unidos y el resto del mundo están viendo un avivamiento del Islam bien fuerte. Nosotros en este país tenemos avivamiento del Islam, de confucianismo, y no fue el que inventó la confusión, según una muchacha que estaba... ¿Alguien ha visto el videíto ese? ¿Le cuento el chiste? Es que no tiene nada que ver con la predicación. Ustedes saben el certamen de belleza. Y está esta muchacha que le hace la pregunta, ¿y quién fue Confucio? Y ella dice, el que se inventó la confusión. Eso yo lo vi. Yo no estoy relajando, yo vi cuando ella contestó que se inventó la confusión. La nena todavía está confundida. ¿Okay? Confucio, hermano, por si acaso, no se inventó la confusión. ¿Okay? Fue un maestro de estos éticos de allá de Oriente. Ay, mi madre. El hinduismo lo traen los Beatles acá. Y el hinduismo ahora mismo, en ese tiempo de los 60, donde los baby boomers, ¿cuántos son baby boomers aquí? Nadie quiere levantar la mano, pero aquí todo está lleno de baby boomers. Vamos. Los que están así de retirarse, así. Y los que ya se retiraron. Vamos, ¿dónde están los baby boomers de aquí? Si usted nació hasta el 65, 69, por ahí, usted es baby boomer. 64. Ok, los que nacieron hasta el 64, ¿dónde están? Aquí nadie. Esto es una iglesia de gente tan joven. ¡Ay, Señor! Los baby boomers, la última parte, fueron jóvenes en la época de los Beatles, de los 60. El cambio fundamental fue brutal. Y se abren las puertas a todo tipo de espiritualismo en Estados Unidos. Entonces ahí es que le estoy diciendo que se abren las puertas para traer cualquier cosa que quiera entrar. Y dentro del hinduismo, el budismo, los yoruba, el taoísmo que viene de China y obviamente el ateísmo estaba corriendo bien fuerte porque eso viene desde Europa, desde el siglo anterior, corriendo bien fuerte en las universidades. Así que usted tiene toda esta amalgama, tiene ahora
una sociedad realmente diversa. Fíjense de la diversidad por otras cosas. Ya había diversidad en conocimiento religioso o ateo. De hecho, el ateísmo sigue siendo una religión, es algo que tú crees. Sencillamente tu creencia en que Dios no existe sigue siendo una religión para ti. La pregunta es, ¿cómo le podemos hablar a esa gente? ¿Cuál es el lenguaje que puede atraer la atención? Fíjese que yo le hablé que la semana pasada, en Hechos 13, Pablo va a una iglesia, a un templo, a hablar con gente que conoce esas categorías de Dios, cielo, muerte, diablo, ¿me entienden, no? Las tenían regadas, pero las conocían. Igual que la sociedad de Puerto Rico, que todavía nuestros viejos pues conocen, sea cristiano no conocen de eso. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 14 cómo Pablo y Bernabé entran a un lugar donde no existen las categorías. Un lugar totalmente pagano. Recuerde que esto es romano, estamos en el tiempo del Imperio Romano, pero el Imperio Romano adquirió la cultura y la religión griega. La trajo, le cambió un poquito los nombres y la usó. Por lo tanto, está en puro paganismo. ¿Bien? En puro paganismo. Bien importante, yo creo que yo no hice, la semana pasada quizás lo hablé un poco, pero quiero volverlo a traer. Escúcheme bien, por favor. En el paganismo, cualquiera de estas religiones, en el paganismo, se entiende que hay un problema en la vida, y si usted no entiende que hay un problema en la vida, mire a su alrededor. La enfermedad, la tristeza, la violencia entre la gente, la maldad, la injusticia. Entonces en el paganismo se entiende que hay algún tipo de deidad trascendental, hay algún dioses o muchos dioses. O es una persona o es una fuerza impersonal que controla el universo. ¿Bien? O es una persona o es una fuerza impersonal. Si una persona es alguien y si es una fuerza, pues es eso mismo, una fuerza que nos tiene a todos vivos aquí. Y en el paganismo, o tú le das sacrificios a esa persona o esos dioses que están allá arriba para que se les quite el coraje contigo y te bendigan, o tú te autoras poco a poco con diferentes técnicas, por eso el yoga, para tú irte elevando hasta ser uno con esa fuerza impersonal que es perfecta. ¿Me entendieron hasta ahí? O yo apaciguo a los dioses, o los dioses no existen como personas, así que son una fuerza, y yo soy parte de esa fuerza, yo tengo que llegar allá. Siempre la idea es salir de este mundo y este cuerpo de dolor, porque saliendo de aquí, escúcheme, saliendo de aquí, tú estás en el mundo espiritual, el cual es mejor. Por lo tanto, el ateo mira su vida, el ateo, diciendo, no hay nada afuera, por lo tanto, déjame acá vivir como pueda, lo mejor posible, porque cuando me muera se acabó. El espiritualista dice, hay un mundo mejor que este allá, y yo me quiero ir para allá. Yo me quiero liberar de acá. Por eso el hinduismo, ejemplo, habla de la reencarnación. La reencarnación es que tú vas por ciclos, pagando, escuche, pagando tus deudas en cada vida hasta que puedas ascender a esa eternidad o a ese mundo nuevo donde eres perfecto. Confucio, Buda, todo es la misma cosa también. Diferentes aspectos, algunos creen en reencarnación, otros que no. Escúcheme bien. Cuando el cristianismo se le pega al paganismo, hacen exactamente lo mismo. Yo tengo que hacer algo para llegar a Dios. Yo tengo que hacer cosas para apaciguarlo y complacerlo hasta que me saque de este cuerpo y me lleve al cielo, me ponga 2 alas, me dé un arpa y yo me pase las nubes tocando blin, 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 blin. Eso es paganismo. El cristianismo dice que Dios hizo el mundo y todo lo hizo. Que Él hizo el cielo, la tierra, todo lo que hay creado y que el 7º día descansó y cuando vio todo lo que había creado, mundo físico, cuerpo, gente, animales, tierra, lo vio y todo era bueno. La primera distinción, esto está totalmente fuera del bosquejo, así que vamos a estar como hasta las 3 de la tarde aquí, pero me tienen que escuchar. Bien importante que lo escuche, por favor, porque es que estas categorías en la mente tienen que estar. En el cristianismo,
real, el evangelio bien predicado, este mundo es bueno. Digo, está dañado ahora por el pecado. La Biblia nos lo explica. Esa es la razón de que el cristianismo está bueno, porque me explica lo que está pasando. Pero el Dios creador es una persona, es espíritu, vive fuera de la creación. Su creación es buena. La rebeldía de nosotros, a los que Él le dio mayordomía a la creación, nos separó de Él. Esa rebeldía tiene el mundo donde está, pero Dios viene a restaurar su creación. Tú vas a morir, y si tú te has arrepentido de lo que pasó, de tus pecados pasados, y tú has doblado tu corazón al Rey, tú vas a estar con Él por un tiempo determinado hasta que el Señor venga y restaure cielo nuevo, tierra nueva, y tú vas a resucitar en un cuerpo que ya no está sujeto a los problemas del pecado, y viviremos en cuerpos físicos inmortales por la eternidad, en un mundo físico aquí. El paganismo no brega con eso. ¿Me entendió? ¿Vio las dos diferencias? Bien importante. Segundo, y más importante que esa es, que en el paganismo todo lo que tú busques, el yoga, lo que sea que tú busques, te van a dar técnicas para que tú te automejores, para que busques tu ser interior, para que alimentes tu chakra. Algo tú tienes que hacer para que te portes mejor, y si a lo último no te portaste bien, pues te mueres y naces como un renacuajo por un tiempo, lo que te comporta. Y algunos parecemos, de verdad que validamos esa teoría, pero dale. Y seguimos así, hasta que tú en algún punto logras alcanzar una estatura. Entonces, cuando usted vea un Deepak Chopra, ¿usted ha visto los libros de Chopra por ahí? Eso está en Walgreens, por todos lados se venden por millones. Deepak Chopra es un hinduista, pero es un tipo así bien cachendoso, que sale con Oprah, y sale en Ellen DeGeneres, y sale en New York Times todo el tiempo. Y él un día escribió un libro de Jesús, porque tenía que hacerlo. Y Jesús no es otra cosa que un maestro ascendido, un maestro elevado, uno que logró bregar con sus situaciones y se divinizó. ¿Okay? Entonces, usted y yo podemos hacer lo mismo. De hecho, eso es lo que explica el mormonismo también. El mormonismo dice que es cristiano, no lo es. ¿Bien? Los testigos de Jehová dicen que Jesús era un hombre y que entonces fue hecho divino como un semidios. No lo es. Todo eso es paganismo, porque todo eso dice que el hombre alcanza la altura. Resulta que Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, está un día, ¿se acuerdan? En ese lugar tirado en el suelo, huyendo de su hermano que lo va a matar. Eso fue donde llamó a Ebenezer, ahora yo no me acuerdo. Bueno, el punto es que él está huyendo, está tirado en el piso, recuesta su cabeza sobre una piedra y tiene una visión. Y en la visión hay una escalera y una puerta abierta en el cielo. Pero yo quiero que usted recuerde algo. En la visión, los seres celestiales bajaban y subían. No subían y bajaban. Porque el evangelio de Dios es Él que baja a la tierra a bendecirte. Tú no subes al cielo a buscar tu bendición. El evangelio es un regalo, y el regalo de Dios es que Él vino a nuestra necesidad y Él nos salvó. Por eso cuando Jesucristo está recogiendo su gente, los primeros discípulos, y va Felipe donde Natanael y le dice: he encontrado al Cristo, es Jesús de Nazaret, de allí puede salir nada, vente y ve. Y cuando viene Natanael, Jesús le dice: aquí hay un hombre justo en la tierra. ¿Y de quién tú eres? ¿De dónde tú me conoces? Pues te vi debajo de la higuera mientras estabas allí. ¡Ay, qué grande eres! Tú eres el Cristo. No te asombres de esto, porque de ahora en adelante verás el cielo abierto y al Dios, ¿cómo es? Y al Hijo del Hombre que desciende. En todo el paganismo el hombre hace algo para ganarse el favor de los dioses. En el cristianismo Dios nos regala su favor porque nos ama. Y le debe dar un aplauso al Señor. Al final del día,
El ateo se quedó sin esperanza y se echa a morir. Por eso dice, déjame vivir la mejor vida que pueda acá abajo porque después de esto no hay nada. Y el espiritualista se echa cargas encima a ver si lo logra. Y nada de eso es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es Él. Él vino a bendecirte. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. ¿Lo vio? Yo quiero que esto que hice hoy, yo necesito, y no estaba puesto aquí, yo necesito que usted lo escuche. Esto siempre queda en el internet, queda en la radio, después usted puede pedir el disco. Usted tiene que repetírselo y repetírselo en su corazón, porque para pasar juicio por cualquier doctrina que viene por ahí sonando, tienes que volver a pensar si están hablando de tu salvación, de hecho, si están hablando de tu modo de salvación y cómo lo están presentando. Cualquier cosa que yo tengo que hacer para ganarme el favor de Dios no es cristianismo. Cristo lo hizo todo y en la cruz Él dijo, consumado es. Done deal. Ahora Él abre las puertas de la casa, Él me hace su hijo, Él me adopta en su casa y me da todos los privilegios. Claro que me da la responsabilidad de un hijo. Usted no tiene hijos para que haga lo que le dé la gana en su casa, ¿verdad que sí? No, ahora vienes para acá, vas a ser parte de la familia, vas a aprender la ética y la moral de la casa, voy a bregar contigo, si te tengo que disciplinar lo hago, pero tú eres de la casa. Porque yo te traje. Tú no viniste, yo te traje. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Por eso el Evangelio es buenas noticias, es descanso para el alma. Descanso porque Dios sabe quién yo soy, Dios sabe de la pata que yo cogeo, Dios sabe que yo no doy, Dios sabe quién yo soy y con todo y eso se empeñó conmigo y me amó y me salvó. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata. No de lo bueno que yo soy, sino de lo bueno que Él fue y es conmigo. Y Él está bregando conmigo, y está bregando con mis situaciones, y está bregando con mis crisis, y está bregando con las áreas rotas y destruidas de mi vida, y está bregando con mis problemas éticos, morales, físicos, emocionales. Está bregando conmigo y tiene misericordia de mí, y yo la daño y Él la arregla, y yo la daño y Él la arregla. Claro, y me dobla un poquito la oreja y si tiene que darme un cantacito me lo da. Pero Él es mi Padre. Él me ama. Y Él está bregando. Y la obra que comenzó en mí, Él, no yo, Él la va a terminar. Buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Y si predicamos bien esto, si le hablamos bien a la gente de esto, la gente va a ver la belleza de Cristo. Cristo es buena noticia. ¿Usted de verdad me regala media hora más? Qué fuerte, hermano, yo. Así que, pero le gustó lo que aprendieron, ¿verdad? Y que digan que no, después que he botado media hora aquí. Écheselo en su corazón. Yo quiero que usted entienda que Dios nos está adiestrando como iglesia para evangelizar. Llevamos 13 capítulos en Hechos y lo único que estamos viendo es cómo se evangeliza, cómo nos movemos, cómo se hacen las misiones. Porque nuestro mundo necesita una iglesia que sepa lo que está haciendo. Y no vamos a evangelizar a la gente pidiéndole chavos, como hacen por ahí, o diciéndole que el Señor te va a dar 1000 de 100, ni, mire, nada de eso, nada de eso. Esto es lo que la gente necesita, paz en su alma. Paz en su alma. Así que, como vimos en el capítulo 13, Pablo predicando a la gente que conocía, en el 14 vamos a ver que no es gente que conoce, o sea, gente que no conoce. Pablo y Bernabé van caminando y se van a lo que hoy es el sur de Turquía, la región de Galacia, una región que los romanos definen, y eran 3 ciudades al menos: Iconio, Listra y Derbe. Iconio, Listra y Derbe. Esa es la región que luego él le escribe la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas es una carta fuerte tratando de sacar a esa gente del legalismo, porque allí se metió los judíos detrás a dañar la iglesia. ¿Okay? Pero esta es la primera vez que ellos llegan allí. Y allí Pablo tiene que cambiar su estrategia evangelística, porque cuando llega allí se da cuenta que esta gente no tiene el concepto de Dios que nosotros tenemos. Son puros paganos y lo que tienen en su cabeza es el panteón de dioses de
¿verdad? De los griegos y de los romanos. Lea conmigo rapidito, Hechos 14, voy del 1 al 7, porque vamos primero a parar en Iconio, pero eso va a ser bien rápido, quiero que lo lea. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, porque él siempre entraba primero en la sinagoga, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Lo mismo de la vez anterior, recuerde, Iconio. De hecho, es en Listra, la próxima ciudad, donde todo lo que hay son paganos. No hay aparentemente ni sinagoga. Pero aquí en Iconio todavía había sinagoga. Así que entró en la sinagoga, dice, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Todavía le está predicando a gente que conoce a Dios. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Increíble. Se le van en contra, entonces Pablo se queda. Pablo era de armas tomadas. ¿Sí? Que se me fueron en contra, alquílame una casa, que ahora me quedo aquí. Me rompan la cara. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, escuche esto, que se hiciesen de la mano de ellos señales y prodigios. Comienzan los milagros a acontecer. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, los iban a matar. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y se fueron allí, dice, y allí predicaban el evangelio. Así que en Iconio, diga conmigo Iconio, esa es la primera, y llegan allí, si hay una sinagoga, siempre entraban primero allí, y experimentaron el mismo ciclo que de ahora en adelante, cada vez que leamos algo que hace Pablo en sus viajes, es exactamente igual. Predicación, conversiones, oposición y persecución. Repítalo conmigo, predicar, conversiones, oposición y persecución. De hecho, cuando termina el capítulo, que no lo vamos a terminar hoy, Pablo viene de vuelta a las ciudades y a cada iglesia entra y le dice, y es necesario que prediquemos este evangelio a través de muchas tribulaciones, porque él la aprendió ahí. Yo quiero que usted me entienda, si usted quiere servir a Dios, abra su boca, sea efectivo en lo que dice, usted va a ver gente convertirse y va a haber gente que se le va en contra. Fíjense cómo dice, se fueron a predicar y la ciudad se dividió en dos. Te va a pasar en tu familia, te va a pasar con tus amigos, te va a pasar en donde quiera que tú metas la cuchara con el evangelio. Hay gente que vas a perder, te lo dije la semana pasada y te lo voy a repetir. Hay relaciones que se van a acabar. Hay oportunidades que se van a ir, pero eso no excede en nada la gloria de tú llevar almas a la eternidad. ¿Se acuerdan cuando yo me paso diciéndole resultados eternos? Cada vez que yo le digo que nuestra vida dé resultados eternos, que tú tengas en tu listita gente que llegaron al trono de la gracia a través de tu ministración. Eso vale más que todos tus amigos en Facebook, que todos los likes que tú tengas, que todas las cosas que puedas alcanzar en esta tierra. Así que si algo en tu vida hoy se afecta porque te pones a predicar el evangelio, que así sea. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Así que es importante, con eso dejo esa porción, que reconozcamos que la misión cristiana tiene un precio. Y es la constante tribulación. Gracias, pastor. Qué motivación tan buena para salir por la puerta y predicar mañana. Sí, vete y predica y la tribulación va a llegar a tu vida. Amén. Pero el gozo del Señor va a estar contigo. Tú vas a ver a la gente convertirse y Dios te va a dar la salida porque el que está contigo es mayor que el que está contra ti. ¿Sí o no? Amén. Por eso cuando venía gente en consejería me decía, pero pastor, es que cada vez que me pongo a buscar del Señor se me ponen las cosas malas. Lee la Biblia. Cada vez que te pongas a trabajar por el Señor se va a levantar todo el revolú. Todo. Lee la Biblia. Porque estás yendo directamente en contra del infierno. Estás yendo en contra del infierno. No se van a quedar quietos. Pero el que está contigo es mayor que el que está en contra de ti. Amén. Así que vamos, ellos salen y huyen a Listra. Y a Listra, ¿qué ocurre? Lo que yo quiero que usted vea hoy. Léalo conmigo, el 8 en adelante. Y cierto hombre de Listra, recuerden, ya están predicando en Listra, en esa ciudad. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe
para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, o sea, no hablaron en griego, así que Pablo y Bernabé no entendieron lo que estaban hablando. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En la mitología griega, pues, ¿cómo es Júpiter, que era el Zeus, era el dios, y el Mercurio, que era no sé quién era en el otro lado. Hermes. Hermes, sí, gracias. Mercurio, que era Hermes, era el que llevaba la palabra, o el portavoz. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros con guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres. Escucha la predicación. Está con una gente pagana. Mire que la predicación aquí no es el Dios de Israel, Moisés, la ley, porque esta gente no sabe nada de eso. Es otra cosa. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades de la idolatría, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le hiciese sacrificio. Entonces, claro, como tiene que venir después de la predicación, la persecución, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, gente 100 millas, y no había cajo. Los tipos le cogieron manía a Pablo. Es cruzarle a Aguadilla, Fajardo a pie. Los tipos le cogieron manía. Y eran judíos con gentiles que ni se hablaban y ahora eran amigos. Porque cuando Satanás pone, Satanás se levanta al que sea para destruir tu corazón, para que dejes de hacer la voluntad de Dios. Entonces, viniendo unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, esta vez le cayeron arriba, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Pablo es el mejor. James Bond, sí. Oh my God. Se levantó y entró en la ciudad. Y al día, el tipo fue, se bañó, se vistió, se comió algo rico. Ajos con habichuela con algo. No hay chuleta cancán hoy. Algo. Y descansó en una hamaca y con dolor y con Vicks y con qué sé yo qué más, linimento, se tiró para la próxima ciudad a predicar. El tipo era un caballo. Hay que estar lleno de Dios para hacer esas cosas. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso contigo? ¿Tú crees que no te van a caer a pedras de vez en cuando te pongas a servir a Dios? Tranquilo por las pedras. Que te sanamos y te reenviamos. A ti te llamaron. Tú tienes que hacer tu llamado. Y hablo con todo cristiano que está sentado en esas sillas ahora. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos que mover ese llamado y ejecutarlo. ¿Que te van a caer encima? Sí. Sí. Tu descanso no es aquí abajo, es después. Dios quiere bregar contigo para su gloria. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Pero rodeándose los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente se fue para Derbe porque él iba a seguir predicando. Y bien rapidito, Listra, que es el lugar donde fue Pablo, no había sinagoga judía. Y parecía ser una ciudad extremadamente pagana. Un profundo arraigo cultural porque ellos hablaban en su idioma. Y cuando usted llegaba, los romanos habían intentado que todo el mundo hablara griego. Y llega a este sitio donde están hablando su idioma local. Así que ellos llegan allí. Y fíjense que Pablo llega, escúcheme bien, y Pablo empieza a predicar, pero a diferencia de las sinagogas judías donde él llegaba, en este sitio, bregando con los gentiles, el Espíritu Santo empieza a hacer milagros y prodigios.
empieza el Espíritu a moverse con sanidad milagrosa. Yo quiero que usted entienda, en ocasiones particulares y particularmente en ambientes paganos o en ambientes donde el Evangelio está entrando por primera vez o está entrando a un lugar donde el Evangelio está dañado, usted va a ver que Dios empieza a hacer muchos milagros y prodigios. Y usted escucha muchos testimonios de Puerto Rico a principios del siglo pasado, que había muchos testimonios poderosos. Y usted dice ahora, pero ¿y por qué el Señor no sana a tanta gente en nuestras iglesias y todo? Esta es mi teoría, es personal, no es bíblica, pero me parece lo que le quiero decir. El Señor tiene unos momentos donde Él trae unos avivamientos poderosos, donde salen los enfermos, los demonios salen, para que la gente vuelva a mirar. Es como un shock, ¿ok? Pero hay dos cosas importantes que tienes que entender. Nunca comenzaron los milagros y luego la predicación. En Hechos siempre comenzó la predicación. Y como eran lugares totalmente cerrados al Evangelio, para la predicación Dios la acompañaba con milagros. ¿Lo entendió? ¿Están conmigo? Bien importante. Era acompañada, venía la prédica, diga conmigo, primero la prédica y luego la confirmación. Tú tienes familia que están cerradas totalmente al Evangelio, que quizás se han vendido al paganismo. Quizás tienes gente atea en tu casa. Yo te voy a pedir que hagas algo. Comienza a orar por ellos, pero no vayas a hablarle de Noé y de Jonás con el pez. No le hables del infierno, cógelo suave. Cógelo suave. Yo te voy a dar una mejor estrategia. Señor, dame una crisis donde la única persona que pueda ir a bendecirlos sea yo. Y dame una crisis que yo llegue con el poder de tu espíritu y yo cambie el corazón de esa persona. Porque esa gente está tan cerrada y tan atada que necesitan una manifestación del poder de Dios en su vida. ¿Alguien me está escuchando hasta aquí? Dios derrama sus milagros y prodigios a una iglesia que honra su palabra. Así que usted vaya, pídale al Señor la crisis, pídale al Señor el tiempo, que el corazón de esa persona... Pero pastor, usted me está diciendo que yo le pida al Señor que llene de problemas la vida de mi hijo. Sí. O la vida de mi padre, o la vida de mis tíos. Sí. Pídele al Señor las crisis, porque en las crisis es que Él se mueve, porque el corazón de la gente se ablanda cuando están frente a la crisis y frente a la muerte. Y dile, Señor, que no se pierda esta prueba. Dame tu unción, dame tu autoridad. No necesariamente vas a tener que ver un milagro que Dios lo va a hacer. Pero escúchame bien, el milagro más poderoso es que tú estés hablando y el corazón del que te escucha se derrita. Ese es el milagro más poderoso. Tú necesitas, escúcheme bien, para predicar necesitamos la unción del Espíritu Santo. No hay otra manera. Por eso hoy había 10 personas orando. Ay, qué lindo estaba hoy. Había 10 ya. Yo sé que voy a llegar a más pronto, pero había 10 ya. Ya había 10 orando allí. A las 7, a las 8 llegaron otros, ¿verdad? Y estábamos allí tiraditos y la presencia del Señor en el lugar, porque la única manera es pedirle al Señor que llene esta casa con su Espíritu, que llene esta casa con su presencia. Y cuando usted salga, usted va a hablar a la gente en su crisis y mientras usted hable, el Espíritu Santo va a obrar. Mira a Pablo parado allí en la plaza y está este hombre tirado en su crisis, toda su vida en el suelo, dañado. Y mientras Pablo está hablando, el Señor hace que Pablo mire los ojos del hombre y ve que en los ojos del hombre hay fe. Ya el Espíritu había tocado a esa persona. Ya estaba ahí. Así que Pablo dice, ¿tú quieres ser sano? Levántate ahora mismo. Y en ese momento, frente a ese montón de gente que no cree ni la luz eléctrica, ha dicho, por lo menos no lo que Pablo está hablando, ven el milagro frente a sus ojos. Ven el milagro frente a sus ojos. Así que yo quiero que entiendas que los milagros y los prodigios tienen su lugar y Dios los quiere usar. ¿Cuál ha sido el error de la iglesia? El error de la iglesia ha sido que cree que un culto a Dios es un culto de milagros. Básicamente ir a un sitio para que alguien me supla mis necesidades. Culto a Dios es culto a su gloria. Y si estoy bien o estoy mal, le doy la gloria a Él porque Él es bueno. ¿Alguien me entendió? Entonces viramos la cosa al revés. Entonces ya no predicamos la palabra, ahora lo que queremos es que Dios haga cosas. No puede ser. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra y Él se va a manifestar cuando Él quiera. Ahora, ¿qué pasó allí? Que cuando ocurre el milagro, escúcheme, la gente entonces cree que los apóstoles son dioses encarnados.
Le voy a explicar por qué. El poeta griego Ovidio tiene un libro que se llama Metamorfosis, y en ese libro él habla de la ciudad de Listra. Y él habla de una historia, un mito antiguo, de que Zeus y Hermes bajaron a Listra en una ocasión y tocaron de puerta en puerta cada casa y nadie les abrió la puerta porque eran dos viejitos. Hasta que una pareja abrió la puerta y los dejó entrar y los dejó dormir esa noche. Por la mañana se despiertan Zeus y Hermes, salen, bendicen a la pareja y convierten aquella casa en un templo. Pero el resto de la población la ahogaron. Se vino una inundación y mataron a toda la población. ¿Lo entendió? Entonces cuando esta gente ve que llegan dos personas y hay una sanidad, dijeron, volvieron y nos van a ahogar a todos. Así que salió cogiendo el sacerdote, saca el buey y viene cogiendo el caballo que se nos van y nos ahogan a todos. Y llegaron al frente de Pablo y Bernabé. ¿Lo vio? Cuando Pablo ve eso, Pablo está aterrorizado y los detiene y escuche y trata de convencerlos de su error. Cuando tú le vas a predicar a un pagano, tienes que bregar con las premisas de él. Y dice, yo te voy a exponer la verdad que tú no conoces. Tú crees que hay un montón de dioses que parecen más humanos que dioses, porque el paganismo, una de las cosas que hace es que agarra y crea dioses de su imaginación que parecen hombres y hace que los hombres puedan llegar a ser dioses. Eso es un disparate. En el cristianismo, Dios no se parece en nada a los hombres, en nada. No hay más, nosotros no lo trepamos allá arriba, Él fue el que descendió a bendecirnos. Pero Él está totalmente separado de nosotros. Así que en el paganismo, esta gente ve esto así y Pablo dice, deténganse un momento, los dioses que ustedes tienen no existen. No existe un Dios que parezca un hombre que tenía novias y chillas y adulteraba y mataba a uno y hacía a otro. Eso era una novela. Eso era una novela lo que tenían los griegos con su Dios. Él dice, eso no es así. Y ahí viene y les habla de los principios básicos de la vida. Fíjense que Pablo no les menciona las Escrituras, porque no puede todavía. No les menciona la Biblia, el Dios de Israel. No puede, ellos no conocen ni dónde está Israel. No como la semana pasada que fue y le dijo, Dios fue el que los levantó y Dios los llamó y los sacó de Egipto. Y le está hablando a israelitas para que sepan que Jesucristo es la contestación de las promesas. A esta gente no le puede hablar ni de las promesas porque no entienden nada. Así que él va mucho para atrás y llega a Génesis. Y Pablo empieza diciéndole, le anuncio que de estas vanidades, este es el problema del ser humano, que le dio la espalda al Dios creador y se inventó dioses de su propia imaginación porque no querían servir al Dios creador. Y te estoy diciendo, vengo a hablarte de que te conviertas, de que cambies, de que te alejes de esta vanidad y te conviertas al Dios vivo. Lo primero que dice es que le declara que hay un Dios vivo, que hay una persona. Y dice, y este Dios fue el que hizo el cielo y que hizo la tierra y que hizo el mar y todos los que en ellos hay. Lo primero que Pablo le muestra es el Dios creador. Diga conmigo, Dios creador. Yo quiero que usted me entienda. Pablo está contestando la pregunta de origen. ¿Qué significa pregunta de origen? Es una pregunta filosófica. Los filósofos tratan de contestar, y eso comenzó en Grecia. Los filósofos tratan de contestar varias preguntas simples. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Repita conmigo. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Si usted estudia filosofía de todas las épocas, el hombre está tratando de ubicarse en este mundo. Nació, él vio lo que hay, vio la maldad que hay, vio la vida, vio los problemas, ve la belleza y dice, ¿y qué es esto? Voy a tratar de hacer sentido. Pues Pablo comenzó a trabajar la filosofía. Yo te voy a hablar del origen. Dios te creó. Y Dios creó todo lo bello que tú ves por aquí. Esa es la pregunta del origen. Y luego dice, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, pero no dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndote el bien, dándote lluvias del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría tu corazón. Pablo lo segundo es que le muestra el Dios de la providencia. Diga conmigo, el Dios de la providencia. Eso en teología se llama gracia común, porque cuando llueve, no llueve solamente para los cristianos. Cuando llueve, ¿llueve para quién? Y cuando usted va a la playa, a disfrutar la playa, la disfruta todo el mundo. Usted y un montón de gente más. Oh God. Y cuando usted va al monte, usted ve la belleza del monte y eso la disfruta todo el mundo. Y cuando usted va a comer, la comida no sale solamente en las casas de los cristianos.
Ese es el Dios que forma la tierra y le da su potencial. Y habla, y está hablando con el ser humano, dice que los dejó andar por un tiempo suelto, pero ese no era su propósito. Y como Dios tiene un propósito con ellos, fue cuidando a la humanidad para volver a revelarse a ellos. Pablo le muestra al Dios de la prosperidad y le responde la segunda pregunta: ¿por qué estoy aquí? Tú estás aquí para servir a Dios, al Dios que te lo da todo. Lucas no sigue la predicación. No sabemos si no dejaron a Pablo seguir o si él siguió respondiéndole las preguntas. Yo no dudo que siguió respondiendo las preguntas filosóficas. Le había respondido dos: ¿quién soy? ¿Por qué estoy? ¿Lo vio? Esa es la manera en que tú llegas al pagano. Tú tienes que ir a sus preguntas más fundamentales y bregar con su corazón. Y nosotros, para ser efectivos en el Evangelio, tenemos que ir un poquito más para atrás y entender cómo ellos piensan para poderlos bendecir. Usted y yo vivimos hoy, con esto voy a cerrar, vivimos hoy una sociedad que es cada vez más parecida a la sociedad de antaño donde estaba Pablo. Y vivimos en un tiempo donde hay superstición espiritualista, ya le dije, budismo, hinduismo, el Krishna, los maometanos, la nueva era, y tenemos el individualismo y el materialismo, que es lo que hablamos el humanismo o el ateísmo. Y eso ha reemplazado la historia de la Biblia. Igual que Pablo, tú y yo necesitamos una estrategia apologética. Son palabras de domingo, así que las repite conmigo. Estrategia apologética. Pastor, ¿eso se come con amarillo? No. La estrategia apologética, apología, defensa del Evangelio. Tú y yo necesitamos tú y yo hoy, tú tienes que salir de aquí y tú tienes que ir pensando, ¿qué tengo que aprender y meter en mi cabeza para que cuando yo escuche hablar a alguien, yo pueda entender dónde está su mente parada, cuáles son los que él cree del mundo, de la vida y de lo trascendente, para yo poder tocar su corazón? Así que son dos cosas, porque tú y yo somos los predicadores del Evangelio. ¿Y qué es lo que este mundo necesita? Este mundo necesita conocer la respuesta bíblica, la respuesta cristiana a las dudas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Aquí hay un set de respuestas para eso. Y yo tengo que entender dónde Él está. Y yo tengo que responderle según la palabra. ¿Bien? Y así, mientras yo estoy predicando el Evangelio simple a la gente, el Espíritu Santo que me ungió va a empezar a tocar el corazón. Van a abrir su corazón. Fíjense que Pablo, tan pronto ocurre este revolú, él logra detener esto, pero se queda unos días predicando el Evangelio. Y la gente empieza a convertirse. Porque cuando abrió su boca, hubo gente que fue tocada en su corazón. Así que, ¿qué es lo que nos toca hacer, iglesia? A nosotros nos toca conocer y estudiar. Diga conmigo, conocer y estudiar. Uno, yo tengo que aprender los sistemas de pensamiento de mi juventud. Yo tengo que aprender lo que predica el ateísmo. Yo tengo que aprender lo que predica el gnosticismo. Yo tengo que aprender lo que predica el misticismo oriental, la espiritualidad moderna. Yo tengo que meterme allí y yo tengo que aprender. Si no, yo no voy a poder hablar en las categorías que ellos tienen. Segundo, yo necesito entender las premisas filosóficas detrás de todos esos sistemas de pensamiento. Yo necesito entender que ellos piensan de lo trascendente, de la vida, de la muerte. Yo tengo que meterme eso aquí, pero pastor, usted me está diciendo que estudie. ¡Sí! Sí. Esto es serio. Son las almas de la gente. Son las almas de la gente las que están en juego. Y lo tercero que tengo que aprender son las respuestas cristianas a las preguntas fundamentales de la vida. Yo quiero que usted entienda que si usted no sabe doctrina cristiana, usted ni siquiera sabe la respuesta cristiana. Mire que yo he escuchado cosas de los labios de cristianos que a mí me asombran. En 13 años de existencia de esta iglesia, yo he dado doctrina cristiana 3 veces. Me toma 2 años. Lo he hecho viernes tras viernes toda mi vida. Pero claro, viene más nada que 40. Si usted no sabe doctrina cristiana, usted no puede sentarse a hablar con alguien. Por eso todo el mundo me lo envía a mí. Te voy a dar el número del pastor para que hables con él. Usted es un evangelista. Usted es un misionero de Dios.
usted es quien puede tocar el corazón de esa gente. ¿Me entiende? Pues usted tiene que entender cómo piensan. Usted tiene que entender cuál es la filosofía. Y si es ateo, yo tengo que entender cuál es la filosofía de un ateo. Cómo él ve la vida, cómo él ve la muerte. ¿Y de dónde él sacó este revolú del ateísmo? ¿Okay? Yo me comprometo con ustedes, iglesia, a seguir trayendo esos temas aquí. Pero yo necesito gente que quiera aprender. Nadie dijo amén, nadie dijo aleluya. Se acabó el culto hoy. Y mientras usted aprende lo que ellos piensan y usted aprende cómo defender, yo quiero que usted entienda que con todo lo que usted aprenda, se le puede hinchar la cabeza si usted no hace algo que es más importante. Y es que como iglesia nos tenemos que ir de rodillas para que el Espíritu Santo nos unja. Porque la única manera de cambiarle el corazón a la gente es cuando el Espíritu Santo toca el corazón de ellos. Pero Dios escogió y decidió que lo va a hacer mientras tú les estás hablando, aunque ellos no entiendan un pito lo que le estás diciendo. Tú sencillamente abre tu boca, empieza a hablar y Dios los va a tocar. Y después que los toque, su espíritu va a ser abierto para que los podamos bendecir. Así que yo le ruego en esta mañana al Señor que nos conceda pasión y disciplina. Que salgamos de nuestro acomodamiento, nuestra comodidad, de nuestro estupor, que vayamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar los sistemas de pensamiento de los que están a nuestro alrededor, porque los tenemos que afectar para la gloria de Dios. Amén. Pastor, ¿por qué usted no predica algo de motivación para que la semana yo vaya pompeado para trabajar y ser más que vencedor? Usted lo que me da es más trabajo. Usted dijo que el evangelio es descanso, pero ahora de momento me puso en la cabeza una enciclopedia al frente, pastor. Usted está en el descanso del Señor. Usted se lo va a disfrutar. ¿Y sabes cuál es tu mayor victoria? ¿Sabes cuándo tú eres bien vencedor? Cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer. Dale un aplauso al Señor. Aquí tengo mi congregación de apologetas asustados. Estas son risitas. ¿Usted tiene cartitas, pastor, para irme para otro lado? Vamos a crecer. ¿Usted quiere crecer en el Señor? Dios nos tiene que usar. Hermanos, Dios nos tiene que usar. Aquí están las vidas de la gente en juego. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre, yo te doy gracias. Gracias por la bondad de este día. Gracias, Señor, porque nos retas. Y tenemos en Pablo, en Bernabé, un ejemplo digno de admirar. Gente que salió a la calle, que fueron perseguidos, vituperados, maldecidos, fueron apedreados, dejados por muertos y no paraban de predicar el evangelio. Y le predicaron a los que te conocían y a los que no te conocían. Y no tuvieron miedo. Y abrieron su boca. Y bregaron y llegaron donde la gente, donde ellos estaban. Y bregaron con la gente en lo que ellos sabían. Y tú has tenido misericordia y nos tienes aquí. Y yo te pido que de alguna manera, de alguna forma, con lo poco o lo mucho que podamos saber, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces nuestras limitaciones. Pero tú conoces nuestro corazón. Tú nos salvaste. Y el que nos estás llamando eres tú. Y a mí me dijeron que el que invita, paga. Así que tú eres el que vas a bregar con nosotros. Y tú nos vas a bendecir. Y tú nos vas a prosperar. Y tú nos vas a dar la palabra correcta. Y nos vas a ungir. Y vas a poner en nuestro corazón el fuego. Y vamos a poder toparnos con la información que necesitemos para poder tocar el corazón de la gente que ya tú designaste para tu gloria, que nosotros vamos a tocar. Yo te pido, Señor, que nos des resultados eternos. En este momento te ruego que cuando mis hermanos pongan sus manos sobre un enfermo, sean sanados los enfermos. Que el día que estén bregando con una persona en una depresión profunda o en un problema mental fuerte y ese problema sea por causa de demonios, mis hermanos pongan sus manos sobre esa gente y los demonios huyan. Si yo te estoy hablando de todos los que están sentados y paraditos ahora en este lugar. Utiliza a los cristianos de esta casa para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar cautivos, para sanar el corazón de la gente y para que se conviertan a ti. Y como tú enviaste tus 12 de 2 en 2 y después enviaste 70 de 2 en 2, envíanos, Señor. Envíanos, Señor. Utilízanos para tu gloria.
Danos este fuego que tú pusiste en Pablo, en Bernabé, en Pedro. Danos ese fuego para que arropemos a Arecibo, a Puerto Rico y a toda la gente que podamos tocar con tu evangelio. Porque tú has sido bueno, Señor, y vas a seguir siendo bueno con nosotros y nos vas a bendecir y nos vas a prosperar. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente.